Bianca, pues bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. El contacto fue Lupita. Muchas gracias, Lupita. Y bueno, pues hay mucha gente que nos conocemos, los saludo con mucho gusto y deseando que este sea un gran inicio de semana. Y pues bueno, el tema que me regalan, que me vienen a bien regalar, pues la verdad es que eh, es un tema muy extenso, compañeros, compañeras, me atrevo a llamarles así. Yo me llamo Willy Ismael Rojo, y pues bueno, yo soy un alcohólico en recuperación, que quede claro, en recuperación. Y bueno, también soy psicólogo, psicoterapeuta, soy especialista en adicciones y pues bueno, el tema es muy, muy extenso. Hice y estoy haciendo grandes esfuerzos por resumirlo en una hora, porque desde mi punto de vista, como ustedes lo saben, el niño rey, el niño rey que también le llamo yo así el tesorito de mamá. Pues bueno, es el primer síntoma de, de la borrachera seca. Como muchos de ustedes saben, el niño rey es el primer síntoma de la borrachera seca que lo desarrolla el gran doctor José Antonio Elizondo López, él es un no alcohólico, pero lleva ya cerca de 50 años, creo, me parece, en la fenomenología del alcoholismo, en este sentido de las adicciones, porque, pues como ustedes saben, el alcohol simplemente es el síntoma de problemas más profundos o condiciones más profundas que experimenta un ser humano, ¿no? Entonces, el doctor José Antonio Elizondo López desarrolla el folleto de la borrachera seca, que primero eran ocho síntomas. Como ustedes saben, a un inicio eran 8 síntomas, después lo extiende a 12, haciendo alusión, y él así lo menciona, haciendo alusión a los 12 pasos de recuperación. ¿Sí? Entonces, es que estaba leyendo algo acerca de los micrófonos, creo que hay que silenciar los micrófonos. Entonces, pues bueno, fíjense que una parte muy interesante, compañeros, compañeras, es la observación que nosotros podemos tener en la recuperación de las adicciones. Y una parte muy importante que nos deja ver el primer síntoma, que es el niño rey, es la parte de la inmadurez emocional. O sea, ese desde mi punto de vista es el punto medular que yo puedo partir para tener una recuperación de las adicciones. Como ustedes saben, familia, el hablar de adicciones no es hablar de alcohol, el hablar de adicciones no es hablar nada más de drogas legales o ilegales. ¿Cuáles son las ilegales? Pues bueno, el día de hoy está de moda el cristal, está la cocaína, la marihuana y todas esas drogas que son ilegales. ¿Cuáles son las drogas legales? Las drogas legales podemos hablar de los medicamentos psiquiátricos, podemos hablar de algunos opiáceos que son medicamentos recetados por algún especialista, pero que no deja de ser droga. Pero también existen otros tipos de procesos adictivos y existen otros tipos de drogas, digámoslo así, o de adicciones, como es la codependencia, compañeros, familia que me acompañan, la codependencia que tiene que ver con la madurez emocional, tiene que ver con el niño rey. Yo estoy completamente convencido que la gran mayoría de los que estamos conectados, pues militamos en grupos de autoayuda o de ayuda mutua. Como ustedes saben, no es lo mismo autoayuda que ayuda mutua. Entonces, pues hay gente no alcohólica, hay gente hijos de alcohólicos o hijos de adultos, hijos adultos de alcohólicos. El grupo de Libertad para Vivir es de Alanón. Entonces, es importante decirlo porque no nada más las adicciones tiene que ver
con el alcohol o las drogas como se ve burdamente, ¿no? Los procesos adictivos tienen que ver también con la neurobiología de las adicciones, con la fenomenología de las adicciones, ¿sí? Entonces, una característica o una de las características principales del perfil psicológico de los alcohólicos es la madurez emocional. La madurez emocional. Dice el primer síntoma que hay inmadurez e infantilismo, estancamiento del crecimiento emocional y persistencia a las dependencias. Discúlpenme, pero eso no nada más lo vive el alcohólico, eso no nada más lo vive el drogadicto, eso también lo vive las personas con las que interactúa el alcohólico. Incluso me atrevo a decir que los primeros que comienzan a mostrar este primer síntoma no es un alcohólico, no es un drogadicto, es la familia con la que interactúa el drogadicto o el alcohólico. En este sentido, como ustedes saben, y se los comenté, yo me dedico al área de las adicciones. Yo milito en un centro de rehabilitación para la recuperación de las adicciones. Ofrezco la psicoterapia familiar, la psicoterapia de grupo y el constante mantenimiento en el programa de recuperación. Y algo que nos podemos dar cuenta, familia, compañeros, pues, valga la redundancia, pues es la familia. La familia parte muy importante de poder tener un avance acerca de poder tener una sobriedad. La sobriedad, familia, la sobriedad no es no beber, no. La sobriedad es la suma de la abstinencia de tu objeto de adicción sumado a la madurez emocional. La abstinencia es la sobriedad es la abstinencia de tu objeto de adicción sumado con la madurez emocional. ¿Qué es madurez emocional? Porque hablar del niño rey, del tesorito de mamá, no nada más es hablar de la tremenda irritabilidad que puede tener un enfermo emocional, no nada más es hablar de las vivencias infantiles que determinan al alcohólico o al drogadicto, no nada más es hablar de la adolescencia, que surgen infinidad de fenómenos como la aparición del temperamento, de donde se madura el temperamento, los caracteres sexuales secundarios, la atracción por el sexo opuesto, la necesidad de ser aceptado en grupos sociales, ¿sí? O sea, la pertenencia, la aceptación genuina. O sea, no nada más es irnos hacia la infancia, digámoslo así. Por supuesto que muchos de ustedes saben que yo soy un apasionado, que quede claro, de realizar talleres del rescate del niño interior. Sí, yo me enfoco mucho en la infancia, por supuesto, porque no creo, yo estoy convencido que si tú no sabes de dónde vienes, difícilmente vas a saber a dónde vas. Si tú no sabes de dónde vienes, difícilmente vas a saber a dónde vas. Necesito yo saber de dónde vengo, necesito yo saber qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, cómo y cuándo fue donde me llegué a perder, donde me perdí. Sí, sí, eso es muy importante, pero ¿qué sigue cuando me doy cuenta? ¿Qué sigue cuando me doy cuenta? Porque cualquiera se puede dar cuenta. Yo a los chicos de Fraternidad San José les digo, cualquiera puede dejar de beber y de drogarse. Desde mi punto de vista, que quede claro. Cualquiera puede dejar de beber y de drogarse. Cualquiera puede darse cuenta que tuvo una infancia no muy funcional. Pero ¿qué vamos a hacer después? De ahí a dónde vamos a partir. ¿A dónde vamos a partir desde el punto de vista de que ya me di cuenta que en este caso mi objeto de adicción no es el problema? El primer paso se torna mucho en la admisión, en la aceptación y en la derrota. El primer paso, tanto de Alcohólicos Anónimos como de CODA, como de Al-Anon, como de Neuróticos, porque como ustedes saben, pues bueno, las diferentes corrientes de recuperación pues se basan en el programa de Alcohólicos Anónimos
Y entonces el primer paso nos dice, somos impotentes ante, y ponle el nombre de la adicción que tú vivas. Somos impotentes ante, voy a poner mi ejemplo, ante el alcohol, pero no dice que el problema es el alcohol. No dice el problema es el alcohol. No, dice soy impotente ante el alcohol. Ya desde ahí, familia, ya desde ahí está el niño rey. ¿Por qué? Porque la impotencia es una emoción. La impotencia es una emoción. El niño rey habla de inmadurez e infantilismo, estancamiento del crecimiento emocional. De verdad que voy a tratar de hacerlo en el menor tiempo posible, pero ¿qué es una emoción? Porque todos hablan de emocional, emocional, emoción, y que enfermo emocional, y que mis emociones, y que hay un torbellino de emociones, sí, pero ¿qué es una emoción? ¿Qué es una emoción? ¿A qué se refiere con crecimiento emocional? De entrada, emoción viene de la ecuación E, como ustedes saben, de Albert Einstein. Emoción viene de la ecuación E y motion viene de la parte griega. Entonces, la ecuación es E, motion. E de energía, motion de movimiento. ¿Sí? Energía, emoción es energía en movimiento. Desde el latín podemos investigar que emoción es energía en movimiento. Las emociones, como ustedes saben, familia, son indicadores, son indicadores de cómo están mis relaciones interpersonales con el mundo. ¿Cómo está la relación de Willy con el mundo? Las emociones de Willy son los indicadores de cómo está su relación con la vida, con el mundo, con su pareja, con sus hermanos, con sus padres, con el jefe del trabajo, los compañeros de trabajo, con el vecino. ¿Cómo está la relación de la vida con Willy? ¿Cómo está tu relación con la vida? Muchos especialistas dan su opinión acerca de las emociones. Emociones, energía en movimiento. También las emociones son motivadores innatos ante las respuestas fisiológicas de un ser humano. Las emociones son respuestas electroquímicas ante los estímulos fisiológicos de la percepción humana. O sea, las emociones llegan derivado de la perspectiva, que es acá, pensamientos. El pensamiento va a generar una emoción y la emoción va a generar un acto. Eso es importante decirlo, porque ¿a qué se refiere con inmadurez emocional? ¿A qué se refiere con estancamiento del crecimiento emocional? Y vamos a pasar a la parte de las etapas biopsicosociales del ser humano. No es lo mismo las emociones que experimenta un niño que las emociones que experimenta Willy a sus 42 años. O más bien, no debe de ser lo mismo. Porque podemos ver, ahorita me estoy viendo de frente y yo puedo ver a un hombre de 42 años, pero probablemente emocionalmente, valga la redundancia, de 4 o 5 años, ¿sí me explico? En ese sentido, la parte emocional de lo que se refiere el primer síntoma, que es el niño rey, pues tiene que ver inmadurismo e infantilismo. Una cosa es ser infantil y otra cosa es ser infantiloide. ¿Sí me explico? Un niño es infantil, pero un adulto de 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 años es infantiloide cuando tiene actitudes directrices de un niño. El estancamiento emocional, desde mi punto de vista, que quede claro, porque esto es un punto de vista que yo les doy, a nadie le pertenece la verdad absoluta, a nadie le pertenece la verdad absoluta, y mi punto de vista tiene que ver con esas directrices, con esas actitudes, pensamientos y emociones que en algún momento de mi infancia se quedó ahí estancado. Mismo Carl Gustav Jung le dice a Ronald H. en el segundo capítulo de Alcohólicos Anónimos, le dice, lo que ustedes necesitan son esos fenómenos, ¿sí? Es un fenómeno espiritual, él se refería a lo espiritual, y dice, y es el desplazamiento de pensamientos, de emociones y de actitudes que alguna vez fueron las directrices de su vida.
Esto es algo muy, muy importante. El estancamiento emocional tiene que ver, pareciera un pleonasmo, pero no lo es así, pareciera con la madurez emocional, tiene que ver con la madurez emocional. Inmadurez, inmadurez es una palabra compuesta, in de quitar, madurez, quitar la madurez, que tiene que ver con tu temperamento, que tiene que ver con tu carácter. ¿Por qué con el carácter, familia, el carácter? Y es importante decirlo. Fíjense que algo que yo he descubierto para mí, que quede claro para mí, es que el conocimiento a mí no me ha dado poder. El conocimiento a mí me ha dado libertad. El conocimiento da libertad. El conocimiento nos hace ser libres, familia, más que poder. Entonces, cuando yo empiezo a investigar esta parte de las emociones, qué es emoción, de dónde viene, qué es adicción, la evolución que ha tenido la palabra adicción en este sentido, como tú sabes, adicto no es el que bebe, no es el que se droga. Adicto desde la Roma, desde Grecia, como tú sabes, Roma conquistó Grecia, por eso es desde el griego, desde el latín, ¿sí? Desde los romanos los adictos eran los que tenían una deuda, ¿sí? Entonces, si tú tenías una deuda, pasabas a ser un adicto y pasabas a ser dueño del que adquirías una deuda, ¿sí? Posteriormente, en la evolución de la palabra adicción desde el psicoanálisis, adicto tiene que ver con el prefijo a carente sin, dicto, dicción. Adicto es el que no habla, adicto es el que no habla, pero ¿qué no habla? Pues de lo que tiene que hablar. Por eso yo hacía mención de la familia en el entorno del proceso adictivo, ¿sí? Entonces, es muy importante desde mi punto de vista, pues, el poder darle una directriz y les comentaba, Jung le decía a Ronald H., necesitas un desplazamiento de pensamientos, actitudes y directrices que alguna vez fueron emociones que alguna vez fueron las directrices de tu vida. Y en este sentido les hablaba del carácter familiar. El carácter no es ser colérico, ¿no? Porque mucha gente dice, ay, esa persona tiene un carácter fuerte. Pues no sé si vaya al gimnasio, pero no existe el carácter fuerte, ¿sí? El carácter, lo que se refiere es que tiene su temperamento muy vivo, ¿sí? Como tú sabes, desde la teoría hipocrática, o sea, de Hipócrates, Hipócrates nos mostró los humores del cuerpo, ¿sí? Y esos humores del cuerpo, pues son los temperamentos. El primero fue Hipócrates, ya hay varios teóricos que han sacado hasta 7, 8 temperamentos, pero Hipócrates nos muestra 4 temperamentos, que es importante conocerlos, familia. Nosotros que militamos en grupos de autoayuda, necesitamos conocer primero mi temperamento y después el temperamento de las personas para yo poder tener un apadrinamiento asertivo, ni bueno ni malo, asertivo. Necesito conocer el temperamento y experimentar mi temperamento y aceptar mi temperamento, porque si no me va a asustar el temperamento del ahijado y entonces le voy a decir, es que cambia tu carácter, cuando ni siquiera sabemos qué es lo que es carácter. Carácter es el instrumento psicológico que me confiere la habilidad de mantenerme en una posición conmigo y con los demás aun y cuando mis sentimientos y emociones hayan pasado, y que tiene que ver con el estancamiento y el crecimiento emocional del niño rey. ¿Sí me explico? Carácter, instrumento psicológico que me confiere la habilidad de mantenerme en un compromiso conmigo y con los demás, aun y cuando mis sentimientos y emociones hayan pasado, ¿sí? El niño rey, este síntoma del niño rey tiende mucho a qué? A la inmadurez emocional. Por lo tanto, ese tesorito que está en un grupo de autoayuda o tesorita que está en un grupo de autoayuda, pues es necesario que desarrolle su carácter. Es muy necesario que se desarrolle el carácter. ¿Para qué? Para tener una madurez emocional, ¿sí?
comentamos. La inmadurez emocional tiene que ver con quitar la parte madura de una emoción. Las emociones van madurando, familia. Incluso hay emociones naturales que nos ayudan a negociar la vida. El día de hoy en Alabanet estaba yo dando esa transmisión. Emociones naturales que nos ayudan a negociar la vida. Entonces, ¿qué sucede? Eh, el inmaduro emocional, como ustedes saben, digo, no por decirle que ustedes no. El inmadurez emocional, como ustedes saben, está lleno de complejos y limitaciones que en este sentido son limitaciones acá arriba, que son paradigmas, sistemas de creencias. El inmadurez emocional va a atender a las dependencias inapropiadas. ¿Por qué? Porque en la madurez emocional vamos pasando por esas etapas biopsicosociales que nos habla Erik Erikson, ese gran terapeuta. Erik Erikson nos habla de las etapas del desarrollo biopsicosocial y emocional. Entonces, Erikson dice, de los 2 a los 4 o 5 años, el niño tiene que pasar y vivir una crisis para que trascienda a la siguiente etapa. ¿Sí? Eso es lo que nos muestra Erik Erikson. Y aquí hay una parte importante. El niño rey no quiere vivir las crisis. El tesorito o la tesorito no le gusta vivir las crisis. O sea, quiere una recuperación sintiendo bonito. Y en este sentido, pues yo voy a desestigmatizar o desmitificar el decir que estar en recuperación, pues vas a sentir bonito y cierra tus ojos y visualiza a tus padres. No, nada más alejado de la realidad. Estar en recuperación, familia, pues por supuesto que es madurar y la maduración duele. La piedra angular del crecimiento duele. Se habla mucho de los síntomas de la borrachera seca, pero no se habla del dolor que se siente el crecer emocionalmente. De eso casi no se habla. No se habla de que a la familia le conviene que el alcohólico siga bebiendo. No se habla de que a la familia le conviene que el drogadicto siga drogado. De eso no se habla, familia, porque también tiene que ver con con la inmadurez emocional. Pues si el alcohólico le da vida a la familia, es una mentira. Y porque yo lo experimento, es una mentira cuando la familia, valga la redundancia, va al centro de rehabilitación y dice, muchas gracias, Lupita. Y dice, es que le traemos a nuestro tesorito y el tesorito ya tiene como 30, 35, 40 años, ¿no? Le traemos al tesorito para que le ayuden a que deje de beber, ¿no? O le traemos al tesorito de 15 años porque es un ingobernable, porque no obedece, ¿sí? Entonces, una parte muy interesante, familia, es comprender y entender. Como tú sabes, comprender y entender, pues no es lo mismo. Me atrevo a decir que entender es como si yo leyera compilados del embarazo, ¿sí? O sea, yo puedo leer y puedo saber qué sucede desde el primer día hasta la semana 40 del embarazo, pero nunca lo voy a comprender porque nunca voy a estar embarazado, ¿sí? Esa es una parte muy importante. Y la verdad que muchos aquí tenemos un don. O sea, ¿a qué me refiero? Muchos hemos experimentado las adicciones y el día de hoy estamos en una recuperación y podemos decir que estamos profesionalizando las adicciones, o sea, su recuperación, la recuperación de las adicciones. Entonces, una parte muy trascendental del niño rey es la parte psicológica. Yo he escuchado comentarios de que qué tiene que ver la psicología con el programa de autoayuda, qué tiene que ver. Miren, familia, no es nada más que la ignorancia. El programa de Alcohólicos Anónimos está basado en la psicología, en el psicoanálisis, y por si no fuera poco, está basado en principios masónicos, ¿sí? Esto es importante decirlo, familia, esto es importante decirlo, porque no te vayas con la finta de lo que dice tu padrino, de lo que dice Willy, de lo que dice, no.
es importante investigarlo, es importante ponerme a leer e investigar qué es lo que yo estoy oyendo, qué es lo que estoy viendo y qué es lo que estoy percibiendo de mis sentidos. Eso es algo muy, muy, muy importante. El niño rey que está fundamentado o bien se experimenta desde el punto de vista del alcoholismo, ¿sí? Que el alcoholismo, como tú sabes, es una enfermedad que produce un desgaste físico, produce un desgaste psicológico y no nada más físico y psicológico, produce un desgaste espiritual. Permíteme tantito, no nada más el alcohólico. Las personas que viven con un adicto también tienen un desgaste psicológico, también tienen un desgaste físico y también tienen un desgaste espiritual. Por eso las adicciones no es hablar de alcohol y drogas. Hablar de alcohol y drogas es solo un 30, un 20% de las adicciones. Como tú sabes, la codependencia es una adicción. Muchos de nosotros, al dejar de beber o de drogarnos, comenzamos a experimentar la codependencia porque fue la primera adicción que nosotros desarrollamos. Las personas que viven con un adicto, pues son adictos también. Son adictos. En la psicoterapia familiar, ahí en el centro de rehabilitación, yo les doy esta noticia. A lo mejor es una noticia no muy grata, pero yo les digo, las personas que están internadas aquí son adictos al alcohol o a la droga, pero ustedes también son adictos. Son adictos porque experimentan la codependencia y la codependencia es una adicción. Y que quede claro que la codependencia no es ser adicto al adicto porque eso se dice, pero acuérdate que cuando alguien dice que se dice, pues no es algo fehaciente, familia, no es algo fehaciente. Es que como dice mi padrino, es que como dice Bill, no, no es fehaciente. Pues es importante irnos a los libros. Entonces, la codependencia se empieza a hablar de codependencia a finales de los años 70 y es importante decirlo, la codependencia estaba situada en núcleos sociales, familiares, donde había un enfermo crónico, un enfermo bueno, ya dependía de una persona para ir al baño, para bañarse, para comer. Entonces ahí se empieza a situar la codependencia, donde hay un enfermo crónico, no donde hay un adicto, donde había un enfermo crónico, porque la familia estaba en constante ansiedad e incertidumbre de qué es lo que le estaba sucediendo a su familiar, ¿no? Y lo iban a revisar, a ver si respira, a ver si no respira, si tiene que ir al baño o bañarse. Entonces, Melody Beatty, que es la psicoterapeuta que desarrolló más a fondo la codependencia, pero ella lo traslada a la parte de las adicciones. Ella lo traslada a la parte de las adicciones y ella comienza desde la fenomenología, como tú sabes, la fenomenología es una vertiente de la filosofía y pues no es nada más que la observación, el estar observando. Hay que tenemos que observar para saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, Melody Beatty se comienza a dar cuenta que en la parte de las adicciones, la familia tiende mucho a estar con atención hacia el adicto, pero no por eso la familia es adicto al adicto, porque eso se decía, el alcohólico es adicto al alcohol y la codependiente o el codependiente es adicto al adicto. No, el codependiente en su afanosa necesidad de estar al pendiente del otro, pues se está abandonando, se abandona, se pierde, y esto tiene que ver con la infancia. Si tú viviste en un ambiente no muy funcional, caótico y a tu nivel, porque hay niveles de enfermedad o niveles de caos, ¿sí? El niño que vive en una familia donde hay adicciones, donde hay golpes, abusos de todo tipo, empieza a desarrollar la codependencia. ¿Para qué menciono todo esto? Porque tiene que ver con la madurez emocional del niño rey. Yo me enfoco mucho en eso, familia. Yo me enfoco mucho en eso y por supuesto que en el conocimiento y mi experiencia. El alcohólico, no mencionábamos el alcohólico que está enfermo es una enfermedad, no es un vicio, produce desgaste físico, psicológico y espiritual.
La principal característica del desgaste psicológico que tiene el alcohólico es la parálisis de su desarrollo emocional. Dice José Antonio Elizondo López, tiene una parálisis del desarrollo emocional. Como ustedes pueden ver, todavía hay esquirlas de una parálisis facial que yo tuve, ¿sí? A consecuencia de que me quitaron un tumor de la cabeza. Yo lo he comentado, muchos de ustedes lo saben. Me quitaron un tumor de la cabeza, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso generó que quedara yo postrado en una cama, en una silla de ruedas. Gracias a Dios con la rehabilitación, pues ya puedo hacer muchas cosas, pero ¿por qué menciono esto? La parálisis facial. La parálisis, como su nombre lo dice, para. Isis viene de movimiento también, parálisis del movimiento facial. La parálisis emocional es parar el movimiento, el seguimiento de la parte emocional. El niño rey está basado en la parálisis, en el estancamiento del crecimiento emocional, o sea, no hay sobriedad, no hay sobriedad y muchos confunden en este sentido que dejo de beber y ya estoy en sobriedad, ¿no? Y me hace recordar el sexto capítulo de Alcohólicos Anónimos. Sí, sí, es el sexto capítulo de Alcohólicos Anónimos en donde dice, el alcohólico es un huracán rugiente, arrasa con todo, desarraiga afectos y sigue, porque tiene que ver tiene que ver con el tema. Y dice, el alcohólico es un huracán rugiente que acaba con todo, con ilusiones, con los dulces corazones, desarraiga afectos y dice, y nos parece tremendamente irreflexivo aquella persona que cree que con dejar de beber ya está curado, cree que con dejar de beber ya se sanó y dice, es como aquel campesino, ¿sí? Que en un día de tormenta arrasa la tormenta con toda la siembra y al día siguiente se despierta y a su mujer le dice o a su esposa, no te preocupes, aquí no pasó nada. El niño rey tiende a eso. El tesorito de mamá de 40, 45, 50 o tesorita de mamá tiende a eso. No, aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Ya dejó de beber, ya no bebe o ya no bebo y aquí no pasa nada. No, al contrario, está pasando todo, absolutamente todo, ¿sí? Está psicológicamente atrofiado porque no le permite enfrentar los diferentes conflictos de su vida para evadirse de ellos, por supuesto. Ha recurrido siempre a una muleta emocional, ¿sí? No sé si le suene. Por ejemplo, la familia que experimenta, y esto lo veo desde la parte de la observación, de la recuperación de las adicciones con la familia, que la familia se supone que no bebe, ¿verdad? Porque eso es lo que yo les digo. Se supone que ustedes no beben. O sea, eso es lo que se supone, eso es lo que yo quiero creer que la familia del alcohólico pues no bebe, por eso lo llevan a un centro de rehabilitación, ¿sí? Pero luego me llevo mis sorpresitas que se echan una que otra cervecita, ¿no? Van a la playa y se echan una cervecita, se dan sus permisos, pero y es algo tan absurdo como querer ir al sur y me voy, o sea, al sur de un punto cardinal, es tan absurdo como querer ir al sur tomando un camino que me lleve al norte y me quejo de que no voy al sur. ¿Sí me explicó? O sea, a veces la familia es absurda. Quieren una recuperación de las adicciones, pero beben ya más radical, se drogan, ¿no? O sea, es absurdo y tiene que ver con con la inmadurez emocional porque la familia también experimenta el niño rey. La familia también experimenta la inmadurez emocional porque se quedaron en una etapa de un infantilismo crónico, ¿sí? Porque se experimentan emociones como la culpa tóxica, como la vergüenza recurrente, que tuvieron que haberse trascendido en la infancia. En la infancia nos tuvieron que haber guiado para poder trascender, expresar y gestionar esas emociones que no son malas ni buenas, son emociones funcionales.
La culpa por sí sola, familia, es sana. La vergüenza por sí sola es sana. Se le llama emociones emergentes. Esto es algo muy, muy importante. Emociones emergentes. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Podemos decir que el alcohólico, dice José Antonio Elizondo, el alcohólico se presenta, ¿sí? El fenómeno de llover sobre mojado. A qué se refiere esto? Ya que antes de empezar a beber ya presentaba limitaciones, ya presentaba limitaciones. Y esto es algo muy importante. Si yo desarrollé una adicción, si yo me volví alcohólico, drogadicto, quiere decir que ya desde antes yo ya venía enfermo. Esto es algo muy importante. Si la familia comienza a relacionarse con un adicto, en este sentido los padres, ¿no? Porque muchas veces es el primer contacto. La mujer que jura no relacionarse con un alcohólico y ahí va precisamente a relacionarse con uno. Pues, ¿qué quiere decir? Que ya venía enferma o que esta persona ya estaba enferma desde antes. Esto es importante decirlo, ¿sí? El síndrome de la borrachera seca, como tú sabes, síndrome quiere decir conjunto de síntomas. El niño rey es el primer síntoma, pero de ahí, del primer síntoma, hagan de cuenta que se desprenden sus hijitos, digámoslo así, que son los siguientes síntomas de la borrachera seca. La inmadurez emocional también tiene que ver con los impulsos cortos. La inmadurez emocional tiene que ver con la falta de carácter, ya lo comentamos, la falta de carácter que es el instrumento psicológico que me confiere la habilidad de mantenerme en una posición, en un compromiso, ¿sí? Aun y cuando mis sentimientos, aun y cuando mis emociones, pues hayan pasado. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, en, en, en el, en el contexto de las adicciones que es la familia, ¿sí? Se tiende mucho a estar sustituyendo. Por ejemplo, dice, el niño rey tiende a las dependencias inapropiadas. El alcohólico primero dependía del alcohol, dejó de beber y ahora depende de su esposa mamá. Deja a su esposa mamá y ahora depende de su mamita, si es que todavía vive. Después la mamá lo manda al carajo y ahora quiere depender de un grupo, porque sí sabe, ¿no? Sí saben que hay gente que piensa que el grupo es para que te comprendan, para que te escuchen, para que te quieran, para que te abracen. Inmadurez emocional. ¿Quién es la personita que necesita eso? Que necesita que lo acepten, que necesita que lo quieran, que necesita que le den pertenencia. Pues un niño necesita esas características, esas necesidades, pero un adulto no, familia. Un grupo no es para que te entiendan, un grupo no es para que te comprendan, para que vayas y llores todo tu pasado triste, no, familia. Quien se tiene que dar esa aceptación, esa comprensión, quien se tiene que dar esa pertenencia soy yo. Willy se tiene que dar la pertenencia que en algún momento en su infancia no le dieron, pero el niño rey tiende a las dependencias inapropiadas. Ahora quiero depender del grupo y si el grupo no me da, entonces digo, como que esta junta no me supo, como que esta junta no me llenó. No sé si les ha pasado, a mí sí me pasaba, yo pasé por ese proceso, ¿sí? De agarrar de muleta al grupo y peor al padrino. Y hay muchos padrinos niños rey, ¿sí? Que se creen padres de los ahijados o madres de las ahijadas y entonces hacen la transferencia. El tesorito niño rey depende de un padrino que también vive el síntoma niño rey y se cree papá o mamá que le va a dar al tesorito. O sea, hace la transferencia, hace la sustitución y pues ya se han de imaginar, pues las situaciones que se llegan a dar, ¿no?
Dependencias inapropiadas, las dependencias inapropiadas que tiene que ver con no darme cuenta que mi objeto de adicción no es el problema. Mi objeto de adicción no es el problema. Tu problema no es un alcohólico, no es un drogadicto. Tu problema no es el alcohol o la droga, no es las conductas compulsivas como la adicción al trabajo, la adicción al sexo, la adicción al internet, la adicción al ejercicio. Simplemente son males más profundos que traemos. Por lo tanto, tendemos a las dependencias porque viene desde la inmadurez emocional, desde la infancia. Desde ahí, un niño es tremendamente dependiente, depende de sus padres, de su padre y de su madre. No hay negociación en ese sentido. Cuando no está la mamá o el papá, pues depende del abuelo, depende del tío. Digo, ya en casos extremos, pues depende hasta de la vecina, ¿no? Eso, la inmadurez emocional se lleva a la vida adulta, ¿sí? En años, que quede claro, no en emociones. Y entonces el niño rey comienza a depender emocionalmente. Comienza a depender emocionalmente porque no se ha dado cuenta de que adentro de él viven emociones que todavía no conoce, que todavía no ha gestionado y por lo tanto jamás va a manejar y jamás las va a controlar. Como ustedes saben, la inteligencia emocional, que tiene que ver con la inmadurez emocional, la inteligencia emocional no es controlar ni manejar emociones. Aquella persona, padrino, terapeuta, no sé, que te diga que él ya controla sus emociones, huye de él y no voltees para atrás. ¿Sí? Las emociones no se controlan ni se manejan, las emociones se gestionan. Primero tengo que gestionar mis emociones y posteriormente las voy a poder manejar o controlar, ¿sí? Dependiendo de la situación o del estímulo que detone en tu pensamiento y en tu emoción. Pensamiento, primer cerebro, emoción, segundo cerebro, que es el sistema digestivo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que mientras nosotros vamos teniendo una madurez emocional en mi grupo, con mi terapeuta o con quien tú quieras, que te confronte y que te haga ver la naturaleza exacta de tu adicción, porque eso es importante. Ir al psicoterapeuta o apadrinarte no es que te apapachen, no es que te digan sí, lo estás haciendo bien. La psicoterapia tiende a la incomodidad porque nos pega en el ego. Eso es algo muy importante decirlo, que el ego forma también parte de de la inmadurez emocional. ¿Qué es el ego, familia? El ego, como yo lo entendí cuando llegué a un grupo, ¿sí? A lo mejor lo entendí mal, pero muchas veces dan a entender que el ego es sentirte mucho, ¿no? Y hasta te dicen, te sientes muy ego. No, no, eso no es el ego. No, el ego lo comenzamos a desarrollar desde la parte intrauterina. El ego es un factor psicológico que nos va acompañando, ¿sí? Desde la parte intrauterina. Nacemos y ya nacemos con ego. El ego, como tú sabes, quiere decir yo. Ego quiere decir yo, de mi pertenencia. Todos somos ego, todos somos yo. ¿Sí me explico? Nosotros, o muchos de nosotros, para no ser absolutista, muchos de nosotros se va deformando el ego, se va deformando el ego. Y por ejemplo, Eckhart Tolle habla del ego enfermo. Eckhart Tolle dice que cuando estás en el sufrimiento, que cuando estás enfocado en tu vida tan desgraciada que fue en tu infancia, pues estás en el ego. Estás en el ego. Cuando quieres demostrarle al otro que eres superior a otra persona, estás en el ego. Cuando dejas de beber y ahora criticas a los alcohólicos, estás en el ego. Cuando dejas de fumar y ahora criticas a los fumadores, estás en el ego. O sea, el ego se deforma, se enferma
Y el ego es ese factor psicológico que me va a regresar, me va a hacer regresar constantemente a etapas anteriores de mi desarrollo biopsicosocial. Hablar del niño rey es hablar de las etapas del desarrollo biopsicosocial que desde mi punto de vista, como Eric Erickson, lo proyecta y lo muestra, porque hay que vivir crisis. El crecimiento es vivir crisis. Y hay gente que piensa que ir al grupo es sentir bonito, que es ir a tus talleres de las heridas y sentir bonito. Eso es prostituir la psicología y prostituir el programa desde mi punto de vista. La psicoterapia tiende a ser incómoda porque le pega al ego, porque le pega a lo que te duele. A mí me funcionaba ser alcohólico, familia. A mí me funcionaba. Si yo no hubiera desarrollado el alcoholismo y la drogadicción, yo me hubiera suicidado. El alcoholismo y la drogadicción me salvaron la vida, literalmente me salvaron la vida, pero hubo un momento en mi vida que ya no me funcionó. Eso es importante de decir. O sea, hubo una madurez emocional. El alcoholismo primero me salvó la vida, pero hubo un momento en el que ya estaba perjudicando mi vida. Entonces, se tiene que vivir una crisis. ¿Para qué? Para poder dejar esas dependencias inapropiadas de las que habla el niño rey, derivado de una limitada madurez emocional, de un estancamiento, de un tremendo estancamiento emocional. ¿Sí? Entonces, estancamiento emocional es no crecimiento emocional. No crecimiento emocional es no vivir las crisis de las etapas que yo tengo en mi vida. Y ahorita de adulto, es importante seguir teniendo esas crisis, ¿no? Porque a veces el autoengaño es decir, estoy en un grupo y ya las cosas van muy bien, ya las cosas son perfectas. Cuidado, cuidado porque eso es autoengaño. ¿No será que ya te estancaste emocionalmente? ¿No será que ya te gustó quedarte emocionalmente en una etapa eh, que anteriormente no te funcionaba? Y que como dice Bill W. en la literatura, ¿sí? Citarlo, en la literatura dice, el enfermo, el alcohólico, que es el enfermo emocional, el adicto, le huye al dolor como a la misma peste. Carl Gustav Jung decía, las personas hacen cualquier cosa tan absurda con tal de no sentir dolor, con tal de no sentir dolor. En la psicoterapia, en la recuperación de las adicciones, necesito sentirme incómodo, necesito dolerme. No sufrir, familia, no sufrir, pero sí necesito dolerme para moverme. Si tú te sientas en una silla donde hay un alfiler, ¿sí? Si tú te sientas en una silla donde hay un alfiler o una piedra muy picuda, pues te vas a mover, ¿no? Digo, eso es lo que creo. Pero ¿qué sucede con el enfermo emocional? ¿Qué sucede con el codependiente, con el neurótico? ¿Qué sucede con el enfermo emocional? El enfermo emocional se adapta. El enfermo emocional se hace como que a un ladito para que no le lastime mucho la piedra o el alfiler. ¿No te suena conocido el vivir en una familia disfuncional? ¿No te suena conocido el vivir con una persona que te maltrata, que te humilla, que te rechaza y sigues ahí? ¿No te suena conocido? El enfermo emocional en su inmadurez emocional, ¿sí? Tiende mucho a seguir donde lo lastiman, a seguir donde lo rechazan, a seguir donde lo golpean, a seguir donde lo humillan. El estatus social que quieras, ¿eh? Hablando de pareja, hablando de relación de trabajo, hay gente que se queja y se queja de su trabajo, pero ahí sigue. No, es que este trabajo me explotan pero ahí siguen, no se mueven, nada más como que se acomodan y ahí se quedan, ¿sí? Porque la inmadurez emocional me va a llevar a depender de algo que me está haciendo daño, porque me funciona, esto que quede claro.
Nadie está donde está porque sí. Nadie está donde está porque sí. Si tú estás en un lugar o en el lugar en el que estés, es porque te funciona y porque te conviene. Eso es algo muy importante de decir. Es una mentira que a veces hay personas que dicen, es que ya no soy feliz estando en este lugar. No es cierto. Pues bueno, probablemente no seas feliz, pero te conviene. Probablemente no seas feliz, pero te conviene y te funciona estar en ese lugar, ¿sí? Entonces, una parte muy interesante, familia, es que por eso decimos que el alcohólico que deja de beber, la persona que deja su objeto de adicción, lo deja, pero no crece emocionalmente. Sí, estas son palabras del doctor José Antonio Elizondo proyectadas en la lectura del primer síntoma, que es del niño rey. Dice, por eso decimos que el alcohólico que deja de beber, pues deja de beber, pero no crece emocionalmente. No crece y está padeciendo nuevamente, familia. Nuevamente, porque esto no nada más es en las adicciones de ingesta. También son en las adicciones de proceso, la codependencia, ¿sí? La codependencia que es una adicción tremendamente también muy vulnerable y que nos lleva a la muerte también. Es una adicción, por lo tanto, es recurrente, constante y nos va a llevar a la muerte. Y es una enfermedad que también está catalogada por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Entonces, el síndrome de la borrachera seca, en este primer síntoma, familia, de la borrachera seca, constituye el núcleo central, el núcleo central de lo que es la abstinencia, ¿sí? Que es el síndrome de abstinencia, que ya en palabras más de consejería en adicciones, pues es el craving, ¿sí? El craving que como tú sabes es el deseo imperioso a la siguiente dosis. El craving se experimenta en el adicto el deseo imperioso de la siguiente dosis de droga o de alcohol, pero en el codependiente cómo lo vive la esposa del alcohólico, cómo lo viven los hijos del alcohólico, cómo lo vive la familia que interactúa con un adicto. También familia, aunque no lo creas, tú experimentas abstinencia, también experimentas el craving, el deseo imperioso del siguiente desastre que hace el adicto, el deseo imperioso de esas oleadas de emociones negativas al querer controlar al adicto y ya deja de beber y ya deja de drogarte y es que mira, qué bárbaro, te tengo que ir a sacar de la cárcel o de galeras, así se dice acá en México, llegas bien, o sea, el codependiente quiere controlar lo incontrolable, ¿sí? Dice el primer paso, somos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. El codependiente quiere gobernar lo que no va a poder gobernar, por eso el codependiente termina siendo controlado. El craving, el codependiente, el controlador, el craving es el deseo imperioso de las siguientes oleadas de emociones para controlar al adicto o para controlar pues al que se deje, ¿no? Porque el controlador controla al que se deje. Esa es una realidad. Al inmaduro emocional, dice el doctor José Antonio, dice, al inmadurez emocional lo llamamos el niño rey porque su comportamiento es como un chamaco, como un niño, ¿sí? Por eso yo les digo, en un sentido jocoso, les digo, ya nos traen a un tesorito, al tesorito de mamá, ¿no? Pero a veces el tesorito de mamá tiene 50 años y sigue viviendo con la mamá. El tesorito de mamá tiene 30, 35, 40 años y sigue viviendo con la mamá. Es el tesorito de mamá, ¿sí? O sea, el niño rey
por su comportamiento es típico de un individuo, perdón, terriblemente egocéntrico. Pasamos a otro tema también bien interesante, familia. No nada más el alcohólico, el drogadicto vive el egocentrismo crónico, también la familia vive un egocentrismo crónico que se traslada a la soberbia. Dice el padre San Agustín, dice el padre San Agustín, la soberbia, la soberbia es amor exagerado a mí mismo hasta el desprecio de Dios. Y eso lo desencadena un egocentrismo crónico en la vida adulta. Porque es importante decirlo, egocentrismo viene de egocentrismo, sentirme el centro, yo sentirme el centro, por eso dice, ¿no? Te sientes el centro del universo, tienes un egocentrismo crónico, una soberbia. Pero aquí es importante decirlo, ¿de dónde proviene? Willy, se silenció tu micrófono. Ah, no es su internet. Saludable, por favor, ¿sí? ¿En qué sentido? Todo el amor de su madre, un niño quiere todo el amor de su padre, un niño quiere todo el amor de sus abuelos, de sus hermanos, pero que entre ellos no se quieran o se amen. Por eso los niños, cuando sus padres se abrazan, el niño se mete en medio. No sé si ha notado eso. Cuando los padres se quieren dar un besito, se quieren dar un abrazo, que es totalmente sano, familia, a veces la sexualidad se ha reprimido y eso hace daño en la vida adulta, ¿sí? O sea, los padres les tienen que mostrar la energía sexual a sus hijos, el afecto, el amor. Digo, obviamente mídete, por supuesto. Hay una línea delgada, claro, ¿sí? Pero cuando los padres se quieren dar un beso, un abrazo, pues el niño se mete en medio. Ahí entra la guía, la educación y la formación de los padres y decirle al niño, mira hijo, nosotros te amamos, pero también yo amo a tu madre y tu madre me ama a mí. O sea, todos merecemos del amor de todos. Como tú sabes, el niño se empieza a identificar con sus padres, el niño comienza a desarrollar su egocentrismo sano derivado del egocentrismo sano de sus padres. Pero si el padre es soberbio, si el padre tiene un infantilismo crónico, le hace berrincha a la esposa porque no le hizo los chilaquiles preferidos que él le gustan, pues imagínate cómo va a crecer el niño. Y si la esposa hace sus berrinches y le dice al esposo, es que estás en línea y no me dices te amo, y no me regalas flores, y no me abrazas, y no me besas. O sea, por Dios, la pareja no son nuestros padres. Eso también es el niño rey, el egocentrismo crónico, la inmadurez emocional. Tu pareja no es para que haga el trabajo que no hizo tu papá o tu mamá. Tu pareja. Entonces, parte muy fundamental, familia, de poderme dar cuenta que la inmadurez emocional, pues tiene que ver con mi infancia. Pero a su vez, la infancia tiene que ver con el dolor, no con el sufrimiento. Y que el dolor me va a hacer crecer. El dolor es la piedra angular del crecimiento. Si no te duele, no estás creciendo. Si vas a tu grupo y no te dueles, no te incomodas, ya no vayas. Si tu padrino no te confronta, si tu padrino, tu terapeuta, no te saca, no te persuade, perdonó, porque él no hace lo. Si tu padrino, tu terapeuta,
no te persuade de salir de esas directrices que alguna vez tuviste, discúlpame, pero no está funcionando. No está funcionando. Entonces, las principales características del perfil psicológico del niño rey, principales características de este perfil psicológico, nuevamente repitiendo, reiterando, porque como tú sabes, esto es de repetir, tus conductas compulsivas, tus paradigmas, tus sistemas de creencias, pues las aprendiste a base de la repetición, ¿sí? El infantilismo crónico, primer característica del niño rey, infantilismo crónico. Quieres que el otro sea como tu mamá o tu papá que no tuviste, ¿sí? Y esto se da mucho en la pareja y en los padrinos. Eso es donde yo lo más he observado y experimentado. El ahijado quiere que el padrino sea su papá. Y ahí está el padrino irresponsablemente siendo el papá del ahijado o la mamá de la ahijada, ¿no? Demanda excesiva, demanda excesiva del estancamiento emocional, demanda excesiva, es que quiéreme, es que abrázame, es que dame, es que yo, y siempre yo. Demanda excesiva, abrázame, regálame, lleva. Hay gente que dice, es que hoy no me sacaste. No, le dice a su pareja, ya sea hombre o mujer, es que hoy no me sacaste. Pues si no eres su mascota, que te gusta y te conviene serlo es otra cosa, ¿sí? El egoísmo, ismo viene de algo enfermo, egoísmo, o sea, ego enfermo, de siempre yo. El enfermo emocional como tú y como yo, tiende al egoísmo. Nos interesa nada más lo que nosotros podamos sentir, nos interesa nada más nuestras necesidades. El narcisismo, otra característica, el narcisismo. Y yo les voy a hacer una pregunta, ¿de dónde todos hablan de narcisismo? ¿De dónde viene el narcisismo? ¿De dónde viene? Como tú sabes, viene desde la mitología griega con Narciso. Narciso que rechazó una ninfa y la ninfa, por desquitarse, digámoslo así, lo condena a Narciso porque Narciso se creía bien guapo, ¿sí? Se creía el más guapo o era el más hermoso. Y entonces Narciso, la ninfa lo condena a que al mirarse en el agua se enamora tanto de él que se ahoga. De ahí viene el narcisismo. O sea, Narciso se enamoró, al asomarse en el agua, vio su imagen en el espejo del agua, se enamora tanto de él que se sumerge en el agua y se muere. ¿Qué quiere decir? El narcisismo es algo patológico que nos lleva a la muerte, ¿sí? Otra parte importante, intolerancia a la frustración. Hijo, parte muy fundamental de la recuperación de las adicciones. Tolerancia a la frustración. Necesitamos desarrollar la tolerancia a la frustración. ¿Por qué viene dentro del síntoma del niño rey? Porque la tolerancia a la frustración nos la tuvieron que haber enseñado en la infancia, pero hubo seres desventurados o vimos seres desventurados que todo nos dieron, ¿sí? No nos enseñaron reglas, normas y límites. Y que quede claro que no me estoy quejando, no, porque el día de hoy, yo me he convertido en el padre y en la madre que siempre quise tener, ¿sí? Porque yo estoy muy agradecido con lo que mis padres me han dado, yo me siento tremendamente agradecido por lo que me dieron y lo que no me dieron, porque me lo dieron con todo su infinito amor. Esto es importante decirlo. La tolerancia a la frustración, a un niño se la tienen que mostrar porque se muestra, primero el padre lo tiene que mostrar con sus actos, porque ya ven que hay papás tan absurdos que dicen, es que el cigarro hace daño y ellos se avientan hasta 3 cajetillas diarias. Es que tomar hace daño y los fines de semana se ponen unas borracheras, pero de aquellas, ¿sí?
La intolerancia a la frustración que tiene que ver con las dosis de frustración. En la infancia, a los niños se les tiene que dar sus dosis de frustración, decirles no, aunque llore, aunque berree, haga lo que haga, no, no es no. Y tolerancia a la frustración, los caprichos, ¿no? Dice el doctor José Antonio Elizondo, pone aquí los caprichos, que tiene que ver con la tolerancia a la frustración, tiene que ver con la intolerancia a que la vida un día me va a decir que no. Y un niño primero hace caprichos por un juguete, pero en la vida adulta hay adultos que hacen caprichos por una persona y entonces a la persona se la roban. El adulto no pide, el adulto arrebata, roba. O sea, el tesorito de mamá de 40, 50 años. La inconsistencia, híjole, me estoy pegando duro. La inconsistencia, el ser intermitente, el ser de impulsos cortos, familia, de comenzar algo y no terminarlo, de prometer algo y no cumplirlo, el ser inconsistente, que tiene que ver con la inconstancia, ¿sí? Eh, procrastinar, el enfermo emocional procrastina demasiado, es el hombre del mañana, y utiliza dichos como estos, ya mañana Dios dirá. Los tiempos de Dios son perfectos. Traducción, desaproveché la oportunidad por, ya sabes por qué. Y entonces digo, los tiempos de Dios son perfectos. Es que Dios no quiso. No, no es cierto. Tu tremenda inconstancia, tu tremenda procrastinación te llevó a desaprovechar una oportunidad, ¿sí? Y acéptalo y admítelo para que no lo vuelvas a repetir. Las dependencias emocionales, lo vuelvo a repetir, tremendamente dependiente a lo inapropiado. Dejas el alcohol y dependes de tu mamá, dejas a tu mamá y dependes de tu pareja y haces la transferencia, ¿no? Ahora quieres que tu pareja sea tu mamá y hasta le dices, ¿qué pasó, mami? ¿No? Hay gente que a sus parejas les dicen papi, mami. Inconscientemente eso no es funcional porque es inconsciente. Los hijos no tienen relaciones sexuales con los padres y muchas veces haciendo la transferencia de los padres hacia las parejas, por eso baja el deseo sexual, porque los hijos no tienen relaciones sexuales con los padres, ¿sí? La superficialidad. En este sentido, José Antonio Elizondo, el doctor José, porque sí, lo merece, el doctor José Antonio Elizondo dice, superficialidad, ¿a qué se refiere? Pues es tremendamente, se enmascara, ¿sí? Como tú sabes, personalidad quiere decir juego de máscaras, pero el niño rey, en este sentido, muestra lo que no es, porque tiene un tremendo complejo de inferioridad. Se siente tan inferior que tiene que exacerbar lo que quiere ser y convencer a la gente de lo mismo, ¿sí? Manipulación, híjole, ahí nos hablan a muchos, ¿no? El codependiente tremendamente manipulador, la esposa tremendamente manipuladora con el adicto o la hija o el hijo, como quieras. Hablo mucho de la pareja familia, de verdad. Acuérdate que el ego encuentra una ofensa donde no la hay. El ego probablemente esté diciendo, y este mequetrefe, ¿cómo se atreve a hablar así de las esposas? ¿Sí? Es tu ego. El ego encuentra una ofensa donde no la hay. Y hablo constantemente de la pareja porque es con quien la mayoría vivimos. ¿Sí? No todos, pero la gran mayoría vivimos con nuestra pareja. Y si no vives con tu pareja, pues ponle el nombre de tu abuelito, de tu romi, de tu vecino, de tu primo, no lo sé. La manipulación, no nada más el alcohólico, no nada más el borracho seco, también la familia codependiente es tremendamente manipuladora, controla y manipula a base de la conmiseración, controla y manipula a base del enojo, controla y manipula a base de la culpa, del miedo. Me decía un gran maestro, ¿quieres controlar a alguien? Infúndele temor, culpa y vergüenza. ¿Quieres tener o quieres manipular a alguien así al dedillo?
Infúndele temor, culpa y vergüenza y lo vas a tener haciendo lo que tú quieras. Y sí, efectivamente, la familia codependiente tiende mucho a la manipulación. Por eso lo decía. Las adicciones no nada más es alcohol y droga, no. Uy, familia, por favor. ¿Sí? Las adicciones es un macrocosmos, o sea, si el cosmos es grande, imagínense un macrocosmos. No estoy exagerando, de verdad, porque estamos hablando de la parte emocional, pero me gustaría hablarte de la neurobiología de las adicciones, de la neurobiología de las emociones. Es hermoso, es extasiante el conocimiento acerca de las adicciones, cómo opera desde la parte neurobiológica, todo tu cuerpo. Estamos hablando de lo emocional, incapacidad para aplazar insatisfacciones. El niño rey, el tesorito o tesorita de mamá o de papá, no tiene la capacidad de aplazar las satisfacciones. ¿A qué me refiero, familia? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el niño rey envidia el resultado, pero no el proceso. No sé si se han dado cuenta de eso. Hay gente que envidia o hay gente que desea el resultado. Hay gente que desea un título universitario. Hay gente que desea un negocio, pero lo que no está dispuesta a pasar, pues es el proceso. Para tener un título universitario necesitas disciplina, pararte todos los días a las 7 de la mañana, ir a la escuela, cumplir un horario, cumplir asistencia, hacer tareas, ¿sí? El niño rey, el tesorito y tesorita de mamá y de papá, no tiene la capacidad de aplazar la satisfacción y por eso todo lo quiere rápido y de buena, ¿sí? Y entonces, si quiere un título universitario, pues lo compra, ¿no? Acá en México hay una plaza muy famosa que se llama la Plaza de Santo Domingo y entonces ahí puedes ver muchos adictos comprando títulos universitarios, comprando escrituras de viviendas, de casas, o sea, emocionalmente está frito, emocionalmente está frito, es inmadurez, tiene una inmadurez emocional, rebeldía ante la autoridad. De verdad que me estoy poniendo una friega yo mismo. De verdad, ¿eh? Si crees que es para ti, no es para mí. Rebeldía ante la autoridad, familia. ¿Por qué tenemos tantos problemas con los jefes de trabajo? ¿Por qué tenemos tantos problemas con la autoridad? Porque todavía no hemos sanado esa autoridad abusiva que tuvimos en una infancia. Necesitamos sanar esa autoridad abusiva que tuvimos en una infancia, por lo regular nuestros padres. Y lo vuelvo a decir, que quede claro, no estoy hablando mal de mis formadores, al todo lo contrario, los amo con todo mi corazón. ¿Sí? El día de hoy me hago responsable de todo eso, porque si lo sabes, si a ti te generaron una herida, es tu responsabilidad sanarte. Si a ti te generaron una herida, la responsabilidad de sanar es tuya, no del otro. Ya hazte responsable. Egocentrismo, pues yo creo que todos estos puntos giran alrededor del egocentrismo, la irresponsabilidad, qué bárbaro, ¿no? Para mí, por supuesto, irresponsabilidad, la, la inhabilidad, ¿sí? De no responder por mis actos. Ese es el irresponsable. No tengo la habilidad de responder por mis actos. Me castraron y me mutilaron emocionalmente cuando mis papis me hacían todo, ¿sí? Y entonces hoy me tengo que hacer responsable, hoy me tengo que hacer responsable de eso y no responsabilizar a mis papis, por supuesto, o no responsabilizar a tu papi y a tu mami. La pasividad, la pasividad que es muy, muy importante, ¿sí? ¿A qué se refiere la pasividad? Se refiere a tiene que ver con la inconstancia. Hay características que se alimentan una a la otra. El ser pasivo, que también tiene que ver con, por ejemplo, el alcohólico maneja una agresividad activa. ¿Sí me explico? O sea, el alcohólico es burdo, se muestra tal y como es, golpea,
manotea, pega. Pero ¿qué pasa con la violencia de la familia? Por ejemplo, de la esposa. Para que la esposa aguante la enfermedad de un alcohólico, pues ella debe de estar 3 veces más enferma, perdón. Si el alcohólico es tremendamente agresivo, pues la familia, la pareja debe ser 3 veces más agresiva, pero ellos manejan una agresividad pasiva, por debajo del agua. O sea, no te manoteo físicamente, pero por abajo, mira, como cuchillito de palo, te estoy friegue y friegue y friegue y friegue. ¿Sí? Esa es una parte muy importante, que todo esto tiene que ver con los factores socioculturales, tiene que ver con la parte cultural. Dice Sigmund Freud en El malestar de la cultura, esto es importante decirlo, dice Sigmund Freud en El malestar de la cultura y señala que lo que se consigue mediante las sustancias embriagadoras en la lucha a la felicidad o en la búsqueda de la felicidad o en la afanosa necesidad de encontrar la paz, la tranquilidad, ¿sí? Es por el alejamiento y él habla en este término de una miseria. Dice, por el alejamiento de la miseria. O sea, él hablaba de una miseria económica, una miseria afectiva, una miseria sexual, porque hay miseria sexual, como tú sabes, ¿sí? Parejas que siguen viviendo juntos y ya llevan como 3 años sin actividad sexual. Esa es una miseria sexual desde mi punto de vista, ¿sí? Y bueno, tiene que ver con los factores socioculturales, familia, pero también es un tema muy extenso. Estoy visualizando la hora y ya pasó la hora y media. Estoy a lo que me digan ustedes, compañeros, compañeras. Hola, hola. Dale, ¿Quién ya, anda por ahí? compañerita. Abre su micrófono, mi compañerita Reina. Reina Bella. Ella es la que. Yo siempre aquí de metiche, pero espectacular. ¿Sí viste mi letrerito? Andaba mostrándote que sí, que tenías hora y media. Sí, Sí, bueno, estoy visualizando que ya pasó la hora y media. ¿Me sí, sigo? sí, está perfecto. Sí. Bueno, yo creo que unos 15 minutos más, ¿te parece? Ok, perfecto, me Vale. parece muy bien. Ok, Bueno, ok. hablábamos de la parte sociocultural, familia, y esto es algo bien interesante que tiene que ver con el adicto. Acuérdate, el decir adicto, no estoy hablando del alcohólico o del que ingiere drogas de ingesta, no. El adicto que es como tú y como yo. El codependiente es adicto de proceso, pero es adicto. Quien vive con un adicto también desarrolla otro tipo de adicción. Y no es en el sentido peyorativo, de verdad. No te estoy diciendo, es que tú eres adicto. No, 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 no. Porque el primer paso dice, necesito admitir, necesito derrotarme y necesito aceptar la naturaleza exacta de lo que soy. Necesito la admisión y la derrota y la aceptación de las adicciones que yo estoy viviendo. Eso es algo importante. Entonces, socioculturalmente, también cómo afecta a esta parte del niño rey. La codependencia socialmente se ve bien. La codependencia socialmente se ve bien, familia, ¿sí? O sea, a la esposa codependiente la ven como una santa. Ay, mira, no sé, híjole, es que no quiero decir nombres porque a lo mejor se llaman así aquí, pero mira nada más, esa señora se va a ir al cielo, ¿cómo aguanta a su esposo? Mira nada más ese hombre, es un santo, aguanta a la loca de su esposa o a los locos de sus hijos, ¿no? O sea, socioculturalmente las adicciones van a estar presentes. Socioculturalmente las adicciones se ven bien, se ven funcionales, ¿sí? Y es importante tomarlo en cuenta porque también con eso hay que enfocarnos. Me tengo que alejar me tengo que alejar de la comadrita que me decía que ser codependiente era lo mejor. Me tengo que alejar de mis amigos con los que bebía. Me tengo que alejar de la familia que tanto molesta. Me tengo que alejar del tío chismoso y metiche que nada más perjudica el entorno y el ambiente familiar.
porque muchas veces se vive con el tío o el tío se va a vivir a la familia y nada más va a romper el bienestar común. Socioculturalmente, la inmadurez emocional se da de esta manera. Para el niño rey, la madre y la esposa son la misma cosa, ¿no? Parece un verso sin esfuerzo. Para el niño rey, la esposa y la madre son la misma cosa. Hablábamos de las transferencias psicológicas y emocionales que hace el alcohólico, ¿sí? En los hogares donde habita un niño o una niña, o sea, un tesorito o una tesorita de mamá, por lo general la esposa o la madre son psicológicamente fuertes. Esto es importante, tiene que ver con lo sociocultural. ¿Sí? Porque la familia es parte de la sociedad. Primer, primer núcleo social. La mamá y la esposa psicológicamente son fuertes, dice Bill W., son de madera fina, ¿no? O sea, prácticamente está diciendo que están más enfermas, pues, ¿sí? Para el niño rey, la esposa y la esposa son la misma cosa. ¿Por qué? Porque este tipo de personas siempre desean encontrar una esposa con las características maternales que el hombre o la mujer experimentaron. ¿Sí me explico? Y esto tiene que ver con la psicología, ¿eh? ¿Sí sabías que tú no escogiste a tu pareja? Psicológicamente, inconscientemente, quien eligió nuestra pareja fue nuestra mamá, nuestro papá, la abuela, ¿no? O sea, nuestra pareja tiende a parecerse a nuestros padres. No estoy diciendo que sea malo, no, por supuesto. Digo, si no te funciona, pues ponle ojo ahí. No estoy diciendo que sea bueno o malo, simplemente estoy dando ejemplo de lo que el doctor Elizondo nos muestra en su tratado del síndrome de la borrachera seca, ¿sí? Por lo tanto, el tesorito de mamá, pues domina a la esposa, por supuesto que la va a dominar, pero al mismo tiempo depende mucho de ella, como su mamita y su papito, ¿sí? Y que tiene que ver con la madurez emocional, compañeros. Tiene que ver con la inmadurez, perdón, con la inmadurez emocional, ¿sí? No puede vivir sin su esposa madre, ¿no? He tenido la oportunidad de ir a conferencias del doctor Elizondo y de verdad que hasta lo dice jocosamente, la esposa madre. ¿Sí? La esposa madre depende totalmente de la esposa madre porque las emociones que experimenta el tesoro, pues son emociones no de un adulto, son emociones de un niño, de un niño. ¿Me hablaban? ¿No? Le sigo. Todavía no, le quedan unos Ok. minutitos, yo le aviso. Ok. Eric Fromm, como tú sabes, Eric Fromm era también un psicoterapeuta, un psicoanalista. Eric Fromm, que desarrolla la parte esta del amor, nos habla del amor, nos habla de la convivencia, ¿sí? Y, por ejemplo, donde hay una madre esposa, Eric Fromm lo menciona como un matriarcado disfrazado de patriarcado, ¿sí? ¿Esto por qué lo comento? Estamos hablando de la parte sociocultural. Aparentemente en las familias, quien manda es el esposo, no es cierto. No es cierto, por lo menos en el entorno, porque yo me desarrollo en las adicciones, en su recuperación, que quede claro, en los centros de rehabilitación, y constantemente llega la mamá, el papá y en medio el tesorito y dicen, qué nos sugiere Willy? ¿Qué nos sugiere Willy? Obviamente, por supuesto, y sí me atrevo a decir que es obviamente, pues internarlo, e inmediatamente el papá voltea a ver a la mamá, ¿no? El papá voltea a ver a la mamá. ¿Qué quiere decir ahí? Pues por supuesto, el adicto es el grito desesperado de un sistema familiar que no funciona, no ha funcionado y jamás va a funcionar hasta que uno de sus integrantes salte de la caja. En este caso, pues el adicto. Aunque no lo creas, el adicto es el primero en saltar de la caja.
cuando llega a un grupo, cuando llega a un internamiento. Y a veces la familia dice que quiere que cambie, pero no es cierto. La familia lo jala como los cangrejos a la misma caja. Inconscientemente la familia lo orilla a la recaída, porque es donde sabe vivir la familia. La familia nada más sabe vivir en entornos adictivos, donde hay procesos adictivos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Eric Fromm describió como un matriarcado disfrazado de patriarcado, o sea, donde manda es, pues, la esposa, ¿sí? La principal facilitadora de las adicciones. No lo digo yo, familia, no lo digo yo, lo dice la experiencia, la fenomenología de las adicciones. La mamá tiende mucho a facilitarle las adicciones a los hijos. No le da las adicciones burdamente, no le dice ten, ¿sí? Pero le sigue pagando la renta, lo sigue ayudando a mantener a su familia, lo tiene viviendo ahí en su casa, lo tiene de ni trabaja, ni estudia, ni nada. La mamá es la que facilita las adicciones, ¿sí? Y tiene que ver con la historia de la humanidad. ¿Quién salía a cazar? ¿Quién salía por la comida? Pues el hombre. El hombre salía por la comida. La mamá, la mamá era quien se quedaba a organizar pues todo el merequetengue, ¿no? Por eso las mujeres saben hacer 10 cosas al mismo tiempo y las hacen bien. Esto es algo bien interesante, yo lo acepto, ¿eh? Como hombre, como caballero, yo le digo a mi esposa, mis respetos, tú puedes hacer 10 cosas al mismo tiempo y las haces bien. Yo nada más puedo hacer una y bien. O sea, si me distraigo en otra cosa, ya valió la cosa. Sí, ya valió gorro. Compañerito Willy, te queda nada más un minuto para que redondees, por favor. Bueno, gracias. Pues bueno, concluyo con esto, familia. La madurez emocional, desde mi punto de vista, que es el antónimo de la inmadurez emocional del niño rey o la dosis para trabajar con el niño rey, pues es algo que ni a mí me ha gustado, que es la responsabilidad. La responsabilidad de conocerme, la responsabilidad de conocer mis emociones, las negativas, por supuesto, gestionarlas, ser empático conmigo para poder tener una interacción con el mundo de una manera muy asertiva. Les agradezco mucho, familia. De verdad me siento muy halagado, muy honrado, agradecido de estar aquí con ustedes. Y pues bueno, sigo las reglas. Gracias, muchísimas gracias a nuestro psicólogo Willy Ismael Rojo por su excelente ponencia sobre el tema. Muy agradecido.